Hoy vamos a revelar la verdad detrás de la sonrisa de Laura Bozzo. Un problema de salud casi destruyó su carrera para siempre. La estrella de la televisión latinoamericana que conoces pasó hambre, durmió en el frío y lloró sola, lejos de las cámaras. Una historia que nadie tuvo el valor de contar. ¿Qué pasó realmente con Laura Bozzo? Ahora descubrirás la dolorosa verdad que cambiará para siempre la forma en que ves a esta presentadora. Laura Bozzo nació en Perú y desde joven mostró un interés profundo por entender las leyes y la política. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Lima, donde se destacó como una estudiante dedicada. Tras graduarse, no se limitó a ejercer como abogada, sino que compartió su conocimiento como profesora universitaria, enseñando materias como Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Su pasión por comunicar ideas complejas de forma clara ya era evidente, pero nadie imaginaba que ese talento la llevaría a convertirse en una de las figuras más polémicas de la televisión latinoamericana. En 1994, Laura dio sus primeros pasos en la pantalla chica con el programa Las Mujeres Tienen la Palabra, transmitido por RBC Televisión. Este espacio tenía un enfoque feminista, dando voz a mujeres para discutir temas sociales y personales. Aunque el programa no alcanzó gran fama, sirvió como un primer escenario para que Laura mostrara su carisma y su habilidad para conectar con el público. Su estilo directo, sin rodeos, comenzó a destacar, aunque también a generar opiniones divididas. Para algunos, era refrescante, para otros, demasiado agresivo. El gran salto llegó en 1998 con Laura en América, emitido por América Televisión. Este programa cambió todo. Abordaba conflictos familiares y sociales, desde traiciones hasta problemas económicos, siempre con un tono emocional y dramático. Laura se convirtió en una especie de mediadora, confrontando a los participantes y buscando soluciones en vivo. El formato, aunque criticado por su sensacionalismo, atrapó a millones de espectadores en Perú y pronto cruzó fronteras. Países como México, Colombia, Chile y hasta Estados Unidos comenzaron a transmitir el programa, convirtiendo a Laura en una estrella internacional. Su estilo, comparado con el del presentador estadounidense Jerry Springer, era un huracán en pantalla. Laura no temía gritar, señalar o incluso consolar a los participantes, todo mientras el público en el estudio aplaudía o abucheaba. Sin embargo, este enfoque generó preguntas. ¿Eran reales las historias? ¿Era ético exponer conflictos tan personales en televisión? Muchos acusaban al programa de exagerar dramas o incluso de inventarlos para ganar audiencia. A pesar de las críticas, los números no mentían. Laura en América era un éxito, y Laura Bozzo se convirtió en un nombre imposible de ignorar. Pero no todo era glamour. Detrás de las luces y los aplausos, comenzaban a surgir rumores y cuestionamientos sobre cómo se producía el programa y qué tan auténtica era la imagen que Laura proyectaba. Mientras su fama crecía, también lo hacían las sombras de controversia que la perseguirían. Su ascenso había sido meteórico, pero ¿cuánto tiempo podría mantenerse en la cima sin que esas dudas la alcanzaran? Lo que nadie sabía era que los verdaderos desafíos para Laura apenas comenzaban, y su vida pronto tomaría un rumbo que ni ella misma podía prever. Laura Bozzo estaba en la cima del mundo. Su programa, Laura en América, era un éxito rotundo, y su rostro era reconocido en toda América Latina. Pero en 2002, el brillo de su fama comenzó a opacarse. Una tormenta política estaba a punto de cambiarlo todo. En Perú, el nombre de Vladimiro Montesinos, ex asesor del presidente Alberto Fujimori, resonaba en los titulares. Montesinos encabezaba una red de corrupción que sacudió al país, y Laura, para sorpresa de muchos, quedó atrapada en el escándalo. La acusaron de haber recibido dinero de esta red para financiar su programa y, peor aún, de usar su plataforma para apoyar al gobierno de Fujimori. La noticia fue un golpe duro para su imagen. Las pruebas eran contundentes. Videos y documentos revelaron que Laura había tenido reuniones con figuras cercanas a Montesinos. Según las acusaciones, su programa no solo recibió fondos dudosos, sino que también se convirtió en una herramienta política. En varios episodios, Laura en América presentó historias que atacaban a los opositores de Fujimori, mientras exaltaba al presidente y su campaña. Lo que antes parecía un espacio para resolver dramas familiares ahora era visto como un escenario manipulado para influir en la opinión pública.
La audiencia, que antes la aplaudía, comenzó a dudar. ¿Era Laura una presentadora auténtica o una pieza más en el juego político? El escándalo tuvo consecuencias inmediatas. En 2002, Laura fue puesta en prisión domiciliar, una sentencia que la mantuvo confinada por 3 años. Ya no era la estrella intocable de la televisión, ahora era una figura envuelta en controversia, con su nombre ligado a uno de los capítulos más oscuros de la política peruana. Las críticas llovían desde todas partes. Periodistas, políticos y hasta antiguos admiradores cuestionaban su ética. ¿Cómo podía alguien que decía defender a los más vulnerables en su programa haberse involucrado con un régimen acusado de corrupción? Su credibilidad, construida con tanto esfuerzo, comenzaba a desmoronarse. A pesar de las acusaciones, Laura defendía su inocencia con la misma intensidad que mostraba en su programa. Insistía en que no había hecho nada ilegal y que las pruebas en su contra eran exageradas o malinterpretadas. Pero el daño estaba hecho. En las calles de Lima y en los medios de comunicación, su nombre ya no inspiraba admiración, sino sospechas. La prisión domiciliar la alejó de las cámaras, pero no del ojo público. Cada movimiento suyo era analizado, cada palabra escrutada. Para muchos, Laura había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Sin embargo, incluso en medio del caos, Laura no era de las que se rinden. Mientras cumplía su sentencia, comenzaba a planear su regreso. Sabía que el camino sería difícil, que las puertas que antes se abrían ahora estarían cerradas. Pero la televisión era su mundo, y ella estaba decidida a recuperar su lugar. Lo que no imaginaba era que los ecos de este escándalo la seguirían por años, marcando cada paso que diera. El escándalo político había dejado a Laura Bozzo en una posición vulnerable, pero ella siempre supo cómo levantarse. Sin embargo, mientras luchaba por recuperar su lugar en la televisión, su vida personal comenzaba a mostrar grietas. En 2025, Laura enfrentaba no solo las críticas del público, sino también tensiones dentro de su propia familia. Una noticia sorprendió a sus seguidores. Una de sus hijas la había bloqueado en las redes sociales. El motivo, según Laura reveló en una entrevista, fueron comentarios controversiales que ella había hecho en público. Esas palabras, dichas sin filtro como era su estilo, habían herido a su hija, creando un distanciamiento que dolía más que cualquier titular. La relación con sus hijas siempre había sido importante para Laura, pero sus decisiones públicas, a menudo impulsivas, ponían a prueba esos lazos. No era la primera vez que su vida personal se veía sacudida. Tras su divorcio, Laura encontró un nuevo amor en el cantante argentino Cristian Suárez, un hombre 24 años menor que ella. Su relación comenzó en 2000 y, por un tiempo, parecía una historia de pasión y complicidad. Juntos enfrentaron los altibajos de la fama, con Cristian acompañándola en momentos clave de su carrera. Pero en 2017, todo se derrumbó. El fin de su relación fue tan dramático como un episodio de su programa. Hubo acusaciones de ambos lados. Laura afirmó que Cristian la había traicionado, mientras se la acusaba de manipularlo y de ser controladora. Los medios de comunicación se alimentaron del escándalo, publicando detalles que hacían más profunda la herida. Estos conflictos dejaron huellas en Laura. Sus hijas, que ya habían crecido bajo el ojo público, a veces se sentían atrapadas por la sombra de su madre. Las actitudes de Laura, siempre directas y a menudo polémicas, no solo afectaban su imagen, sino también a quienes la rodeaban. Hubo momentos de reconciliación, como cuando Laura compartió mensajes de amor hacia sus hijas en redes sociales, pero también periodos de silencio. Ella misma admitió que ser una figura pública a veces la alejaba de su familia, porque sus palabras y acciones eran juzgadas sin piedad, incluso por sus seres queridos. A pesar de estos desafíos, Laura seguía adelante con la misma fuerza que la había llevado a la cima. Intentaba reconstruir su relación con sus hijas, buscando momentos de cercanía en medio de su agitada vida. Pero el pasado con Cristian y las tensiones familiares seguían siendo un recordatorio de que la fama tenía un costo. Cada paso que daba era observado, y cada error, magnificado. Mientras planeaba su próximo movimiento en la televisión, Laura sabía que necesitaba sanar las heridas en casa. Pero el camino no sería fácil, y nuevas pruebas estaban a punto de aparecer, amenazando con complicar aún más su vida. Laura Bozzo siempre había enfrentado el mundo con una energía arrolladora,
Pero las tensiones familiares y los ecos de los escándalos comenzaban a pesar. En 2025, mientras intentaba equilibrar su vida personal y profesional, su salud física y mental se convirtió en un tema imposible de ignorar. La televisión, su gran escenario, exigía una imagen impecable, y Laura no era ajena a esa presión. En varias ocasiones, admitió haber recurrido a procedimientos estéticos en el rostro. Inyecciones, retoques, tratamientos, todo para mantenerse radiante ante las cámaras. Aunque nunca dio detalles específicos, hablaba de estos cambios con naturalidad, diciendo que eran parte de su trabajo. Pero detrás de esa fachada, había una lucha más profunda que no siempre mostraba. La vulnerabilidad emocional de Laura se hizo evidente en los reality shows donde participó. Lejos del papel de presentadora dura, los espectadores la vieron romper en llanto al recordar momentos dolorosos de su vida. Hablaba de las traiciones, los escándalos y las pérdidas con una sinceridad que sorprendía. Esas lágrimas no eran parte de un guión, eran el reflejo de una mujer que, a pesar de su fuerza, cargaba heridas abiertas. Cada llanto en pantalla era un recordatorio de que, bajo la armadura que usaba en público, había una persona que sentía el peso de sus decisiones y del juicio constante. Pero no solo las emociones la ponían a prueba. Laura enfrentó un capítulo especialmente difícil con su salud física. En una entrevista, reveló que había pasado por una cirugía para extirpar el útero y los ovarios, un procedimiento que marcó su vida. Lo que debía ser una operación de rutina se convirtió en una pesadilla. Durante la cirugía, Laura sufrió complicaciones graves que la llevaron a un choque séptico, una condición potencialmente mortal. Contó cómo estuvo al borde de la muerte, con los médicos luchando para estabilizarla. La recuperación fue lenta y dolorosa, tanto física como emocionalmente. Ese episodio la obligó a enfrentar su propia fragilidad, algo que contrastaba con la imagen invencible que proyectaba en televisión. A pesar de estos golpes, Laura se negaba a rendirse. Los procedimientos estéticos seguían siendo parte de su rutina, una forma de mantener el control en un mundo que la juzgaba por su apariencia. Sus emociones, aunque expuestas, no la detenían, al contrario, parecían alimentar su deseo de seguir adelante. Pero la cirugía y sus complicaciones dejaron una marca profunda. Laura comenzó a hablar más abiertamente sobre la importancia de cuidarse, aunque ella misma luchaba por encontrar ese equilibrio. Mientras intentaba sanar su cuerpo y su mente, el mundo no dejaba de observarla, esperando su próximo movimiento. Y justo cuando parecía que podía recuperar el control, una nueva tormenta se asomaba, lista para desafiar su resistencia una vez más. Laura Bozzo siempre había sido una fuerza imparable, pero los desafíos de salud que enfrentó dejaron claro que incluso ella tenía límites. En 2025, mientras lidiaba con las cicatrices emocionales de sus conflictos familiares y los ecos de los escándalos pasados, su cuerpo volvió a ponerla a prueba. La televisión, su mundo, demandaba una imagen perfecta, y Laura sentía esa presión más que nunca. Además de los procedimientos estéticos en el rostro que ya había mencionado, confesó haber recurrido a otras intervenciones para mantener una apariencia juvenil. Desde tratamientos corporales hasta retoques más invasivos, Laura buscaba cumplir con los estándares implacables de la industria mediática. Hablaba de estos cambios con una mezcla de orgullo y resignación, consciente de que su imagen era parte de su marca, pero también de que cada procedimiento era un recordatorio de la lucha por mantenerse relevante. Sin embargo, no todos los desafíos médicos de Laura estaban relacionados con la estética. Uno de los momentos más críticos de su vida ocurrió durante una cirugía ginecológica, la misma operación para extirpar el útero y los ovarios que había mencionado antes. Lo que parecía un procedimiento controlado se convirtió en una pesadilla. Durante la operación, complicaciones inesperadas pusieron su vida en peligro. Un choque séptico, una reacción grave del cuerpo a una infección, la llevó al borde de la muerte. Los médicos trabajaron frenéticamente para salvarla, y aunque lograron estabilizarla, el camino hacia la recuperación fue largo y agotador. Laura pasó semanas debilitada, enfrentando no solo el dolor físico, sino también el miedo de haber estado tan cerca del final. Ese episodio marcó un antes y un después. La recuperación fue más que física, también fue un proceso mental. Laura, que siempre se había mostrado fuerte ante las cámaras, tuvo que enfrentarse a su propia vulnerabilidad. En entrevistas,
compartió cómo esa experiencia la hizo replantearse su vida, aunque no siempre lograba seguir sus propios consejos de cuidado personal. Los procedimientos estéticos continuaron, como si fueran una forma de recuperar el control sobre su cuerpo y su imagen. Pero cada visita al quirófano era un riesgo, y las complicaciones pasadas seguían siendo una sombra que la acompañaba. A pesar de todo, Laura seguía decidida a no dejarse vencer. Entre los tratamientos médicos y las exigencias de la televisión, buscaba un equilibrio que parecía escapársele. Su fuerza para seguir adelante era admirable, pero también agotadora. Mientras intentaba sanar, tanto por dentro como por fuera, el mundo seguía observando, esperando su próximo paso. Laura sabía que necesitaba cuidarse más, pero la presión de mantenerse en la cima no le daba tregua. Y justo cuando comenzaba a sentirse más estable, un nuevo desafío, uno que no podía prever, estaba a punto de irrumpir en su vida, amenazando con poner a prueba su resistencia una vez más. Laura Bozzo había enfrentado tormentas antes, pero en 2025 las críticas de la prensa y el público seguían siendo un peso constante. Su carrera, marcada por altibajos, volvía a tambalearse bajo el escrutinio de una audiencia cada vez más exigente. Uno de los golpes más duros llegó en 2008, cuando su programa Laura en América fue cancelado tras graves acusaciones. Denuncias públicas revelaron que varios casos presentados en el show eran falsos, con historias inventadas para atraer audiencia. Lo peor fue el señalamiento de que se habían involucrado a menores en situaciones simuladas, algo que desató una ola de indignación. La credibilidad de Laura, ya dañada por escándalos anteriores, quedó en entredicho. Para muchos, su programa no era más que un espectáculo sensacionalista que jugaba con las emociones de la gente. No solo en América Latina enfrentó rechazo. Laura intentó conquistar el mercado español con nuevos proyectos, pero sus esfuerzos chocaron contra un muro de críticas. Los medios y el público en España cuestionaron la autenticidad de sus contenidos desde el principio. Los formatos que habían funcionado en Perú y México no encontraron eco en un país donde el estilo confrontacional de Laura era visto como exagerado y poco creíble. Los programas que intentó lanzar nunca despegaron, y la prensa española no tuvo piedad, calificándola de oportunista y sensacionalista. Cada fracaso en Europa era un recordatorio de que su fórmula, aunque exitosa en el pasado, no siempre era bienvenida en nuevos territorios. El rechazo alcanzó otro nivel en 2013. Cuando Laura protagonizó una controversia en México que marcó su imagen. Durante las grabaciones de su programa en una zona devastada por desastres naturales, utilizó un helicóptero del gobierno del Estado de México para llegar al lugar y capturar imágenes dramáticas. La decisión desató furia. Activistas y ciudadanos la acusaron de insensibilidad, alegando que había aprovechado una tragedia para promocionar su show. En lugar de mostrar empatía, Laura parecía más interesada en generar contenido impactante. La prensa mexicana amplificó el escándalo, y las redes sociales se llenaron de críticas que la tachaban de oportunista. Ese episodio reforzó la percepción de que Laura priorizaba la fama sobre la ética. A pesar de las críticas, Laura no se quedaba callada. Respondía a los ataques con la misma intensidad que mostraba en sus programas, defendiendo su trabajo y asegurando que su intención siempre había sido ayudar. Pero las excusas no eran suficientes para una audiencia que ya no confiaba en ella. Cada nuevo escándalo avivaba las dudas sobre su autenticidad, y la prensa no le daba tregua. Mientras luchaba por mantener su relevancia, Laura sabía que necesitaba reinventarse. Pero justo cuando parecía que podía encontrar un nuevo camino, otro obstáculo inesperado estaba a punto de aparecer, amenazando con complicar aún más su batalla por recuperar el respeto del público. Laura Bozzo nunca había sido de las que se rinden, pero en 2025 su carrera estaba marcada por más sombras que luces. Los ecos de los escándalos y las críticas seguían resonando, y su trayectoria profesional era una montaña rusa de éxitos y fracasos. A lo largo de los años, varios de sus programas habían sido cancelados, cada uno dejando una herida en su orgullo. Laura en América, su gran creación, y otros proyectos posteriores fueron apagados por controversias que no dejaban de perseguirla. Las acusaciones de fabricar historias y el rechazo a su estilo sensacionalista hicieron que las cadenas de televisión, una tras otra, decidieran cerrar sus puertas. Cada cancelación era un recordatorio doloroso de que la fama que tanto había construido podía desvanecerse en un instante. Su carrera también estaba marcada por constantes cambios. Laura saltaba de una emisora a otra,
de un país a otro, buscando un lugar donde su nombre volviera a brillar. Perú, México, España, cada destino era una nueva oportunidad, pero también un nuevo desafío. Mantenerse relevante en una industria tan cambiante era agotador. Los productores dudaban, los espectadores juzgaban, y los formatos que antes llenaban pantallas ya no parecían conectar. A pesar de su experiencia, Laura enfrentaba una verdad dura: el mundo de la televisión no esperaba a nadie, ni siquiera a una estrella como ella. Cada nuevo contrato era una apuesta, y cada fracaso, un peso más en sus hombros. En 2024, Laura decidió arriesgarse con algo diferente: participar en MasterChef Celebrity México. Era una oportunidad para mostrar otra faceta, lejos de los dramas y las confrontaciones de sus programas. Quería que la vieran como una persona, no solo como una figura polémica. Pero el reality show resultó ser un terreno hostil. La competencia era feroz, los jueces no tenían piedad, y la presión de estar bajo el ojo público la consumía. Laura abandonó el programa antes de terminar, admitiendo que el estrés era demasiado. Dijo que el ambiente competitivo no le permitía ser auténtica, y sus críticas al show generaron reacciones mixtas. Algunos admiraron su honestidad, otros la acusaron de no tener la fuerza para seguir. En las redes sociales, el debate creció, y Laura volvió a ser el centro de la controversia. Ese abandono marcó otro capítulo de desilusión. Laura había esperado que MasterChef le diera un nuevo comienzo, pero en lugar de eso, le mostró lo difícil que era cambiar la percepción del público. Su espíritu seguía siendo fuerte, pero las puertas se cerraban cada vez más rápido. Mientras pensaba en su próximo movimiento, sabía que necesitaba un proyecto que la reivindicara. Pero el camino estaba lleno de incertidumbre, y algo nuevo, algo inesperado, estaba a punto de cruzarse en su vida, poniendo a prueba su capacidad para seguir luchando. Laura Bozzo siempre había vivido bajo los reflectores, pero en 2025, los focos parecían apagarse. Los escándalos, cancelaciones y críticas habían dejado cicatrices profundas, y por primera vez, Laura enfrentó momentos de aislamiento. Tras años de estar en el centro de la atención, se vio obligada a dar un paso atrás. Los periodos de reclusión no eran solo una pausa profesional, eran un enfrentamiento con las consecuencias de su vida pública. Lejos de las cámaras, Laura lidiaba con la soledad y la incertidumbre. Las puertas que antes se abrían ahora estaban cerradas, y el silencio de la prensa, aunque a veces deseado, pesaba como un recordatorio de lo frágil que era su posición. En esos momentos, se cuestionaba cuánto más podría soportar. A las dificultades emocionales se sumaban problemas financieros que golpearon con fuerza. En entrevistas, Laura confesó que había perdido gran parte de su fortuna. Los problemas legales, como el caso Montesinos, y las deudas fiscales la llevaron a una situación que nunca imaginó. La estrella que una vez había vivido rodeada de lujos ahora dependía de los alquileres de propiedades que tenía en Perú para mantenerse. Esa realidad era humillante para alguien que había construido un imperio en la televisión. Cada cuenta por pagar era una prueba de que la fama no garantizaba estabilidad, y Laura tuvo que aprender a vivir con menos, algo que contrastaba con la imagen de éxito que siempre proyectó. Sin embargo, rendirse no estaba en su naturaleza. A pesar de las adversidades, Laura buscaba formas de reinventarse. Sabía que la televisión era su hogar, y aunque las oportunidades eran escasas, no dejaba de intentarlo. Participó en nuevos proyectos, desde programas de entrevistas hasta apariciones en reality shows, con la esperanza de recuperar su lugar. Cada nuevo contrato era un rayo de luz, pero también un riesgo. La industria había cambiado, y el público era más exigente que nunca. Laura intentaba adaptar su estilo, mostrando una faceta más humana, pero las sombras de su pasado la seguían. Cada paso adelante venía con el temor de un nuevo tropiezo. Mientras luchaba por reconstruir su carrera, Laura también enfrentaba el desafío de sanar su vida personal. El aislamiento le había dado tiempo para reflexionar, pero también había profundizado sus inseguridades. Sabía que necesitaba estabilidad, no solo financiera, sino emocional. Con menos recursos y más obstáculos, su determinación era lo único que la mantenía en pie. Pero justo cuando empezaba a ver un camino hacia la recuperación, algo inesperado estaba a punto de irrumpir. Un nuevo capítulo, lleno de incertidumbre,
se acercaba, y Laura tendría que reunir todas sus fuerzas para enfrentarlo sin perder la esperanza. Laura Bozzo había enfrentado más tormentas de las que muchos podrían soportar, pero en 2025, su espíritu seguía ardiendo. A pesar del aislamiento, las dificultades financieras y los golpes de su carrera, ella se negaba a desaparecer. Ese año, decidió arriesgarse nuevamente con una aparición en la Casa de los Famosos All Stars, un reality show que reunía a figuras conocidas. Para Laura, era más que un programa, era una oportunidad de reconectar con el público y mostrar una faceta diferente. Lejos de la presentadora confrontacional, quería que la vieran como una mujer real, con fortalezas y fragilidades. En la casa, se mostró vulnerable, compartiendo risas, lágrimas y anécdotas que sorprendieron a los espectadores. Aunque no todos la recibieron con los brazos abiertos, su participación generó conversación, y Laura volvió a estar en el radar. No era la primera vez que intentaba sanar su imagen. Consciente de los errores que habían marcado su vida, Laura comenzó a hacer algo que antes parecía impensable: pedir disculpas públicas. Tras años de defenderse con uñas y dientes, dio un paso atrás y reconoció sus fallos. En entrevistas y redes sociales, expresó arrepentimiento por las controversias que lastimaron a otros, incluyendo a su familia. Habló de las heridas que sus comentarios y decisiones habían causado, especialmente con sus hijas, y prometió trabajar en ser mejor. Esos gestos no borraban el pasado, pero mostraban una Laura más reflexiva, dispuesta a reconstruir puentes rotos con el público y sus seres queridos. Un paso importante en esa búsqueda de redención fue la publicación de su autobiografía, Más allá del infierno, en 2018. En el libro, Laura abrió su corazón como nunca antes. Contó los detalles más oscuros de su vida, los escándalos políticos, las traiciones, las luchas de salud y las noches en que sintió que no podía más. Escrito con una honestidad cruda, el libro no buscaba justificar sus acciones, sino explicarlas. Los lectores encontraron una historia de caídas y levantadas, de una mujer que, a pesar de todo, seguía luchando. Aunque algunos criticaron el libro como un intento de limpiar su imagen, otros lo vieron como un acto de valentía, una forma de enfrentar sus demonios frente al mundo. Con cada nuevo proyecto y cada disculpa, Laura demostraba una resiliencia que pocos podían igualar. La Casa de los Famosos le dio un nuevo impulso, y el eco de su libro seguía resonando. Pero el camino hacia la redención no era lineal. Mientras intentaba recuperar la confianza del público y sanar las heridas con su familia, un nuevo desafío, uno que nadie podía prever, estaba a punto de surgir. Laura sabía que su historia aún no había terminado, y con la fuerza que siempre la había definido, se preparaba para enfrentar lo que viniera. Esta fue la conmovedora historia detrás de Laura Bozzo, una mujer que enfrentó el dolor, el abandono y la soledad, pero encontró la fuerza para seguir adelante. Ahora que conoces la verdad, cuéntanos, ¿qué te pareció este video? Deja tu comentario aquí abajo, queremos saber tu opinión. Y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las historias que nadie más se atreve a contar. Hasta el próximo video.